Placer saludarlos. Acá empezamos con un nuevo video de, en este caso, el tema de secciones cónicas. Este tema es interesante en el hecho de que podemos representar de manera algebraica algunas de las figuras más reconocidas en el campo de geometría. Ya conocemos algunas que son como la circunferencia, que es precisamente tomando acá como un par de conos, un cono invertido por decirlo así, hacemos un corte transversal paralelo a la base, pues generamos una circunferencia. Si hacemos el corte transversal, siempre cortando las caras laterales del cono, pues tendríamos lo que se llama una elipse. Si el corte lo hacemos con un plano, pero tocando las bases en ambos conos, tendríamos un par de curvas que de hecho son las que llamaríamos hipérbolas. Y si el corte lo hacemos transversal siempre, tocando las caras laterales y la base, generamos lo que llamamos parábola. Esas son las cuatro figuras que vamos a trabajar en este video. Posteriormente hay otras cónicas degeneradas que siempre precisamente son cortes del plano que pueden pasar exactamente en el punto de intersección de los dos conos que nada más nos generarían un punto, o bien el corte exactamente tocando las caras laterales que generarían una recta, o tomando sencillamente un corte por dos rectas de las caras laterales de los dos conos. Muy bien, la primera formulita que es muy reconocida es la fórmula de la circunferencia. Recordemos que la circunferencia consideramos un punto llamado centro y a partir de ahí existen millones de puntos que van a estar a la misma distancia todos de ese punto llamado centro. Y esa distancia es la que llamamos radio. Bueno, dibujada en el plano cartesiano, la coordenada x sub 0 y y sub 0 va a ser el centro precisamente de la circunferencia. Entonces así podemos definir el punto C, llamémosle C, voy a indicarlo acá, x sub 0, y sub 0, como el centro de la circunferencia. ¿Okay? Y observen que en la fórmula va con signos invertidos para considerar en la fórmula algebraica. Bueno, vamos a tomar una ecuación cuádrica, en este caso le llamamos ecuación cuádrica en dos variables porque tenemos la variable x y vamos a tratar de generar la ecuación precisamente de una circunferencia. Ok, para ello vamos a tratar de juntar todas las variables. Entonces, de esta manera tendríamos un 5x2 menos un 4x2 y un menos 2x en el mismo extremo de la ecuación. Luego tendríamos un y al cuadrado, un más 6y, que ya tenemos por ahí, y un menos 4y. Y tenemos un más 1 igual a 0. Bueno, reduciendo y sumando términos semejantes, tendríamos x2 menos 2x más y al cuadrado, perdón, aquí sería más 10y más 1 igual a 0. De esa manera ahora la intención es completar cuadrados para poder generar el binomio al cuadrado. Bueno, recuerden que una manera muy sencilla de obtener esto es precisamente obtenerlo de estos términos que están en el medio y que no están elevados a la 2. Sencillamente, para obtener por lo menos el número que necesitamos elevar al cuadrado, recuerden que la fórmula notable de a la 2 más o menos 2ab más b a la 2 precisamente es a más menos b elevado al cuadrado. Entonces lo que nos interesa es identificar que si tomamos este término y lo dividimos entre 2a, precisamente obtendríamos b. Y nada más tendríamos que elevarlo al cuadrado. Como el término del medio ya trae la x, precisamente que está acá elevada al cuadrado, sencillamente tendríamos que considerar la mitad del menos 2. Y la mitad precisamente es el 1. En este caso considerándolo el signo negativo. Entonces lo que vamos a agregar va a ser un 1 al cuadrado menos un 1 al cuadrado. De esa manera, la otra también la podemos obtener de la siguiente manera, dividiendo el 10 entre 2, que eso nos generaría un 5 al cuadrado menos un 5 al cuadrado. Y por último que teníamos un más 1 igualado a 0. Bueno, de esa manera ya completamos la fórmula notable.
Acá tenemos una fórmula notable y aquí tenemos otra fórmula notable, lo cual nos generaría un x menos 1 al cuadrado más un y más 5 al cuadrado. Bueno, ¿y qué hacemos con las constantes? Esta constante vamos a cancelarla precisamente con esta otra constante. Y el menos 5 al cuadrado que nos quedó por acá, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Así nos queda igualado a 25. Y de esa manera ya logramos la forma general que nos pide una circunferencia, que precisamente, recuerden cómo está expresada: x menos x sub 0, y menos y sub 0, ambas al cuadrado, y tenemos el radio al cuadrado. De esta manera podríamos decir que el centro de esta circunferencia con esta expresión algebraica sería 1, menos 5. Y el radio sería precisamente 5. Recuerden que aquí está el radio expresado al cuadrado, que son 5 a la 2. Si nos vamos al plano cartesiano y quisiéramos dibujarla, pues nos iríamos al par ordenado 1, menos 5, que se ubicaría acá, y de ahí podemos trazar una circunferencia de radio 5. Y vamos a utilizar el programa para dibujar la circunferencia de una forma más sencilla. Vamos a ver, por acá tenemos más o menos la circunferencia. Voy a trasladarla para que quede precisamente ubicada con ese centro, y más o menos nos quedaría algo así. Ok, de esa forma vemos que el punto acá ubicado en el punto 1, menos 5, 1, menos 5, y el radio precisamente la distancia que está acá indicada, que son 5 unidades hacia acá, 5 unidades hacia allá, 5 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia la derecha, o igual inclusive de forma transversal. Muy bien, las relaciones que tiene la elipse. La elipse es una figura, también forma curva, vean que ya no es circular, es más similar a lo que llamaríamos como un óvalo. Pues su ecuación es muy similar a la circunferencia, solamente que vamos a dejarla expresada a 1 y vamos a tener un par de valores debajo de x y de y, que llamaremos a y b, que ambos vendrán elevados al cuadrado. Bueno, a va a representar a partir del centro que definamos de la elipse, que son otra vez con x sub 0 y y sub 0, va a representar el movimiento más extenso que tenemos horizontalmente, y b el verticalmente. En este caso a es más grande que b. De esa manera la elipse nos está quedando de forma horizontal. Luego vamos a definir un valor c que está relacionado a y b de la siguiente manera: c a la 2 es igual a la 2 menos b a la 2. Y c básicamente es la distancia donde se encuentra el foco. Bueno, los focos son puntos internos que tiene la elipse. Y resulta que la relación que tienen esos focos son muy interesantes, porque si tomamos ese valor x, perdón, esas distancias x y y, cualquier punto de la elipse va a mantener siempre esas distancias x y y, de cualquier punto que lo vayamos a identificar en la elipse. Perdón. Muy bien, ¿qué sucede en una elipse vertical? Bueno, la fórmula va a ser la misma. La diferencia va a estar en que el valor a va a ser más bien menor que el b, o sea, el movimiento horizontal va a ser más corto que el movimiento vertical. La relación de c va a seguir siendo la misma, c a la 2 igual a b a la 2 menos a a la 2, para encontrar la distancia del centro al foco. De esa manera vamos a identificar en un ejemplo primero cada uno de los elementos que tiene precisamente la elipse. Acá tenemos la ecuación de una elipse, ya en su forma canónica, es decir, en su forma general, donde podemos identificar muy bien quiénes van a ser a, b, inclusive el centro, e inclusive encontrar el valor c. De esta manera, el centro de la elipse va a ser el valor 3,5. El valor a, que es el que está debajo de la variable x, en este caso 25, va a ser 5. Y el valor b va a ser 3, que precisamente es el que está debajo de y. Y recuerden que c lo habíamos definido como c al cuadrado igual a 5 al cuadrado
menos 3 al cuadrado. La intención es que C siempre es la diferencia entre A y B al cuadrado. Entonces ahí lo importante es poder nada más representar la resta del más grande menos el más pequeño. De esta manera C sería igual a la raíz de 25 menos 9. En este caso sería 16 y la raíz cuadrada sería precisamente 4. Ok. De esta manera como podemos dibujar la elipse. Identificamos primero el centro, el punto 3,5, que andaría ubicado por acá. ¿Okay? A partir de ahí tenemos que movernos 5 unidades hacia la derecha. Te voy a moverme 5 unidades hacia la derecha. Esto sería indicarnos aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5. Significa que nos ubicaríamos por acá. Y 5 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego el B, que es el movimiento vertical, nos indicaría que nos tenemos que mover como máximo 3 unidades hacia arriba. En este caso sería 1, 2, 3. Nos ubicaríamos acá. Y 13 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Quedaríamos ubicados por acá. ¿Ok? Ahí tenemos los puntos marcados. De hecho, una referencia muy recomendada es tratar de trazar un rectángulo precisamente con esas figuritas, con esos límites, para tratar de dibujar la elipse precisamente en esa figura y que sea totalmente inscrita. Entonces, de esta manera, ¿cómo podríamos dibujar la elipse? Bueno, tratamos de hacer entonces una curva más o menos siguiendo como guía esos puntos. Y ahí tendríamos dibujada la elipse. Muy bien, importante identificar estos puntos, los extremos, los más extensos son los que llamaríamos vértices. Bueno, aquí el punto del centro, estamos muy claros en que el centro, el par es 3,5, ¿ok? A este que le vamos a llamar vértice 1, vamos a indicar las coordenadas, que precisamente serían menos 2,5, menos 2,5. Por aquí el vértice 2, vamos a decir que las coordenadas son 8,5. ¿Okay? Y adicionalmente vamos a sacar las coordenadas de los focos. Recuerden que C es la distancia en paralelo o en la misma línea que contiene los vértices para identificar los focos, que serían de 4 unidades. En este caso, 1, 2, 3, 4 unidades. Aquí tendríamos un foco ubicado y por acá otro foco ubicado. Y si indicamos las coordenadas de esos focos, pues tendríamos que el foco 1 tendría coordenadas menos 1,5 y el foco 2 7,5. Muy bien, continuamos con otro ejercicio también relacionado a la elipse. Sin embargo, aquí no tenemos la ecuación canónica. Entonces, parte de la idea del ejercicio es identificar esa ecuación canónica. Vamos a trabajar en un formato muy similar al que trabajamos la circunferencia. Bueno, tratamos de juntar las variables que traen x primero. En este caso las ordenaríamos así. Más un 9y2, más un 90y, más un 145, igualado a 0. Okay, y acá podemos sacar a factor común el 16. En ese caso nos generaría un x a la 2 menos 4x. Y aquí podemos aprovechar para agregar el término que nos haría falta. Recuerden que básicamente es tomar el 4 y dividirlo entre 2, que sería un 2 a la 2. Voy a agregarlo de forma inmediata como un 4 y de una vez lo restamos también. En el caso de la y al cuadrado vamos a sacar factor común un 9 y nos generaría un y a la 2 más un 10y. Y nuevamente lo que tendríamos que agregar en este caso sería la mitad de 10, que sería un 5 al cuadrado. Pues así tendríamos que lo que vamos a agregar es un 25 y también vamos a restar un 25. Recuerden que la idea es que esa expresión valga 0 y tenemos más un 145 igualado a 0. Muy bien,
Importante y detalle, si bien estamos generando la fórmula notable hasta acá, igual en y hasta acá, en cuanto a la constante que nos sobra, recuerden que esa constante tiene multiplicado fuera un menos 16. Perdón, un 16. Entonces es importante tomar en cuenta eso, al igual que este 9 multiplica este 25. De esa manera, podemos expresar que la fórmula, completando cuadrado, nos está quedando x menos 2 elevado al cuadrado menos un y 16 por 4, que es un 64, más un 9 por y más 5 al cuadrado, y en ese caso tendríamos un 9 por 25, que es un menos 225, más 145 igualado a 0. ¿Ok? Igual que hicimos en la circunferencia, vamos a procurar hacer operación con estos valores de constantes y mandarlos al otro lado del igual. En este caso sería mantener siempre el 16 x menos 2 al cuadrado más el 9 y más 5 al cuadrado igual a, y si tenemos ahí la operación de menos 64 menos 225 y más 145, pues vamos a obtener un menos 144, que al otro lado de la igualdad es sencillamente un 144. Muy bien, si recuerdan en la fórmula elipse aquí teníamos un 1. Pues una manera muy sencilla de generar ese 1 es que tomemos toda la expresión y la dividamos entre 144 en ambos lados de la igualdad. ¿Okay? De esa manera, si simplificamos 16 sobre 144, nos va a quedar el x menos 2 al cuadrado sobre un 9, más el y más 5 también al cuadrado, pero sobre un 16. Y acá igual a 1. Y de esa manera hemos completado la fórmula de la elipse a partir de una ecuación cuádrica, de verdad, de dos variables. Y hemos llegado a una fórmula de elipse que podemos identificar perfectamente cuál sería el centro. De hecho, el centro estaría ubicado en 2, menos 5. A sería 3, recuerden que es el que está debajo de la variable x, y b sería 4. En este caso, como ven, el movimiento vertical va a ser más grande que el movimiento horizontal. De esa manera, la elipse va a pasar a ser una elipse vertical, que estaremos próximos a dibujar también acá. Muy bien, y el valor c, recordemos que ese valor c lo estábamos calculando como c a la 2 igual a el más grande menos el más pequeño, y en este caso sería c igual a la raíz cuadrada de un 16 menos un 9, donde esa raíz cuadrada pues no nos va a quedar exacta, pero la podemos dejar expresada como raíz cuadrada de 7. Ok, si nos vamos a dibujar la figura, la elipse, primero identifiquemos el centro es 2, menos 5, entonces del 2 bajamos hasta al menos 5. Ok, el movimiento vertical, que es ahorita el que tenemos, que es 4, sería lo más alto a lo que pueda llegar la elipse. La elipse va a llegar a partir de acá del menos 5, voy a subir 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y ahí marco ese punto. Y luego hacia abajo también, 1, 2, 3, 4, y llegamos hasta acá. La horizontal es de 3 unidades, entonces vamos a vernos 1, 2, 3 unidades, hasta acá, y 1, 2, 3 unidades. Y como recuerdan, la recomendación es generar un rectángulo para precisamente inscribir o meter dentro del rectángulo la elipse. Muy bien, entonces podemos ir a dibujar la elipse ya, que más o menos tiene un comportamiento similar a esta figurita. Okay.
Recuerden que tendríamos vértice aquí, vértice superior, un vértice 1, que podemos indicar que sus coordenadas van a ser 2, menos 5. Recuerden que los vértices son los puntos extremos más largos del centro, que están a la mayor distancia del centro. El de acá sería 2, menos 9. No olvidar que el centro es 2, menos 5. ¿Okay? Y ahora nos tenemos que trasladar raíz de 7 unidades hacia arriba y raíz de 7 unidades hacia abajo, precisamente para ubicar los focos. En este caso, como raíz de 7 no es exacta, el decimal aproximado es de 2,64, más o menos para hacer una ubicación aproximada. Entonces sabemos que tenemos que subir más o menos unas 2,64 unidades para acá, para ubicar nada más, aunque vamos a indicar el foco de manera correcta, poniendo que este foco 1 va a tener coordenadas 2, y menos 3 le vamos a sumar raíz de 7, que es la cantidad que sube abajo. Y el otro que ubicado más o menos por acá sería el foco 2, que es 2, y a menos 3 le vamos a restar raíz de 7, para expresarlo de una forma irracional. Y de ahí tenemos ya lista la elipse. Muy bien, otra de las figuras que tienen una fórmula muy similar a la elipse es la hipérbola. Tenemos hipérbola horizontal e hipérbola vertical. Como vimos ahora en los cortes que hicimos transversales a los conos, pues nos generarán dos curvas. Aquí tenemos una curva trazada y aquí otra curva trazada. Bueno, el proceso, la idea es para trabajar análogamente a la elipse, y la única diferencia que vamos a encontrar precisamente está en este signo, donde en la elipse está indicado con una suma y en la hipérbola va a estar indicado con una resta. Así tenemos siempre x menos x sub 0, un y menos y sub 0, ambos al cuadrado, un a y un b, igual movimientos horizontales para a, movimientos verticales para b, y el valor para c va a ser a a la 2 más b a la 2, precisamente porque la distancia c va a ser más extensa que a y que b, precisamente, que también representa focos. De hecho, si vemos acá en la figurita, donde tenemos uno de los focos, cualquier punto que se encuentre acá y otro punto acá, y si tomamos las medidas y y x, bueno, la distancia precisamente que va a generar la diferencia de ellas siempre va a ser la misma. Por más que se aleje el punto, la distancia y menos la distancia x siempre va a dar la misma. En este caso ven que es la diferencia. En la elipse era la suma. ¿Okay? En el caso de una elipse, una hipérbola, perdón, vertical, ven que las curvas quedan hacia arriba. ¿Okay? Los focos quedan también de forma vertical. Aquí tenemos la distancia B igual a la distancia A, y esta recuerden que es la distancia, voy a indicarla para no olvidarlo, que es la distancia C, precisamente. Bueno, una particularidad que tienen las hipérbolas es que vamos a trazar no solamente un rectangulito que nos va a servir también como base para dibujarlo, sino también vamos a extender sus diagonales para formar asíntotas. Estas asíntotas nos ayudan mucho para identificar muy bien la abertura de la curva de cada una de las curvas de la hipérbola. Vamos a trabajarlo en un ejercicio, ya en este que tenemos expresado, precisamente. Acá tenemos un y menos 2 al cuadrado, un x menos 6 al cuadrado, un 9 y un menos 16. Bueno, recordar que una gran diferencia en las asíntotas para identificar si es vertical o horizontal, a diferencia de la elipse, no es por el valor de a y b. Como ven, en la horizontal primero tenemos la expresión de x menos la expresión de y para una elipse horizontal, y acá en una vertical tenemos la expresión de y menos la expresión de x. Pues en nuestro caso, en este ejemplo, tenemos primero la expresión de y menos la expresión de x, por lo tanto la hipérbola va a ser vertical. Muy bien, iniciamos identificando los términos, los elementos, perdón, de la hipérbola. En este caso el centro va a ser 2,6. El valor a, que es el que está debajo de x, va a ser 4. El valor b, que es el que está debajo de y, va a ser 3. Y recuerden que c al cuadrado, precisamente,
Vamos a cambiar de color. C al cuadrado precisamente va a ser la suma de ambos. 4 a la 2 más 3 a la 2. Que en este caso obtendríamos un C igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. Que es raíz de 25, que en nuestro caso daría 5. Muy bien. Entonces vamos a buscar primero el centro de la hipérbola, que sería el punto 2, precisamente con el 6. Aquí tendríamos el punto. Y ahí tenemos que, recuerden que el movimiento del Y es el vertical, que en este caso es de 3 unidades. Subiríamos entonces 3 unidades. Vamos a trabajarlo muy similar a la elipse. Vamos a contar 3 unidades a partir de acá. 1, 2, 3 unidades. Entonces vamos a ver, tendríamos, perdón, necesitamos corregir algo acá. Importantísimo. No es el punto 2,6. Tenemos que indicar que va primero la coordenada X, que es 6. Voy a corregir también el color. La coordenada es 6. 6,2. Primero el valor X y luego el valor Y. Por lo tanto, el puntito lo estamos ubicando mal. Ahí sería 6 acá con 2 para acá. Y ahí tendríamos el centro de la hipérbola. Muy bien, posteriormente vamos a movernos 4 unidades hacia la derecha. Entonces voy a moverme 4 unidades hacia acá. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a ubicar uno de los márgenes también. 4 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Y 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Nuevamente vamos a generar ahí un rectángulo que nos va a ayudar y que nos va a ser guía para construir muy bien la hipérbola. Muy bien, recordemos que la hipérbola en este caso es vertical. Muy bien, ¿cuál es la idea? Bueno, generar asíntotas. Necesitamos generar asíntotas que precisamente son las diagonales del rectángulo, pero extendidas totalmente, para que nos quede mucho mejor el dibujo. Y también les recomiendo que ustedes lo hagan en la medida de lo posible con una regla. Es conveniente tomar las diagonales y tratar de extenderlas. Voy a tratar de hacer el movimiento lo mejor posible acá, si no nada más hago la traslación. Tenemos la primera, voy a trasladarla un poquito para acá. Ahora tenemos otra que sería, vamos a ver, vamos a trasladar la otra por acá, la otra diagonal. Bueno, eso sí nos quedó un poquito mucho mejor. Ven que pasan por el centro también. Y listo. Ahí básicamente podemos dibujar. Si tuviéramos el hecho de que se hubiera restado más bien X menos Y, tendríamos que haber dibujado las curvas por acá de manera horizontal. Pero en nuestro caso es de manera vertical, tomando en consideración que el vértice se va a encontrar acá uno y acá el otro. Y hacemos este movimiento, la curva, y manteniéndonos de forma asintótica a esas líneas que representaban extensiones de las diagonales del rectángulo. ¿Ok? Y así tendríamos construida la hipérbola. Ahora, importante ubicar los focos. Recuerden que los focos, la distancia C fue de 5 unidades a partir del centro. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí tendríamos un foco. Luego por acá abajo también tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos acá el otro foco. Muy bien. Les vamos a indicar que este foco 1 tiene coordenadas precisamente 6,7. Este foco 2 va a tener coordenadas 6,3. Menos 3, perdón. Muy bien. Los dos vértices que de hecho tenemos por acá, este primer vértice le vamos a poner coordenadas 6,5. Y a este otro vértice, 2 coordenadas
6, menos 1. El centro siempre con coordenada 6,2. Y así tendríamos listo la hipérbola. Siguiendo el mismo formato que trabajamos en la elipse, vamos a trabajar ahora un ejercicio particular donde precisamente, vamos a volver, donde precisamente tenemos la ecuación cuádrica con dos variables y elevadas al cuadrado. Sin embargo, no es su forma canónica. Muy bien, ¿cómo lo vamos a representar? Tratemos de juntar nuevamente las variables. 16x2, un menos 32x, un menos 9y al cuadrado, más un 36y, menos 164 igualado a 0. Vamos a sacar factor común el 16. Para las x quedaría x2 menos 2x. Y de una vez vamos a agregar el término que haría falta para completar cuadrados, que en este caso sería un 1 y restar un 1. Recuerden que igual va al cuadrado. Muy bien, cerramos ahí. Acá tenemos un menos 9, que nos generaría un y a la 2, menos 4y, tomar en cuenta ese cambio de signo. Y ahí agregaríamos el término que nos hace falta, que sería un más 4 y un menos 4. Cerramos y tenemos el menos 164 siempre igualado a 0. Muy bien, si dejamos el 16, completamos la fórmula con x menos 1 al cuadrado. Y recuerden que siempre nos queda este 16 multiplicando este 1, al igual que este 9, este menos 4. Bueno, menos 9 inclusive. Así tendríamos un menos 16 menos 9 que multiplica precisamente a y menos 2 elevado al cuadrado. Y este menos 9 al multiplicar este menos 4 nos daría un más 36 menos 164 igualado a 0. Ok, vamos a dejar los términos que tienen x por acá y los de y. Menos 9y menos 2 al cuadrado. Y sumamos las constantes, que en ese caso sería un menos 16, un más 36 y un menos 164. Que nuevamente nos genera un menos 144, que al otro lado de la igualdad sería positivo. Y ahora hacemos el mismo truco que hicimos anteriormente. Vamos a generar el 1 en el extremo derecho, entonces dividimos todo entre 144. ¿Ok? De esa manera, la ecuación nos va quedando de la siguiente manera. Nos va a quedar un x menos 1 al cuadrado y al simplificar el 16 sobre el 144 nos va a generar un 9. Menos un y menos 2 y al simplificar el 9 y el 144 nos va a quedar un 16 igual a 1. Así tenemos la ecuación canónica, donde podemos identificar claramente cuál sería el centro. El centro sería de hecho el punto 1,2. El valor A, que recuerden que es el que está debajo de x, que en este caso es 3. Y recordemos que aquí la x está de primero y luego se le está restando la expresión con y. Eso nos va a generar una hipérbola horizontal. B aquí sería 4. Y nuevamente c al cuadrado va a ser 3 a la 2 más 4 a la 2. Que eso nos va a generar la raíz cuadrada de un 9 más un 16. En este caso sería un 5. Muy bien, ubicamos primero el centro de la hipérbola, que sería el punto 1,2. Sería por acá. Vamos a movernos ahora horizontalmente. Horizontalmente vamos a movernos 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3 unidades. Nos ubicaremos acá. Luego 1, 2, 3 unidades hacia la izquierda. Luego B nos indica que nos movemos 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Nos ubicamos acá. Y acá al centro otra vez. 1, 2, 3 y 4. Podemos formar el rectángulo, que nos va a servir de guía. ¿Ok? Y además trazar las asíntotas, que también nos van a ayudar precisamente a dibujar
las asíntotas. Vamos a ver esas diagonales extendidas. Sería más o menos una trazada de esta manera. Voy a hacerle la traslación un poquito para que quede bien ubicada y esté coincidiendo con el centro. Ok. Y modificarla un poco para que coincida. Ahí la tenemos. Muy bien. Dibujamos la otra, que precisamente sería como desde acá arriba hacia abajo, tratando que pase por ambos puntos. Si no, la trasladamos un poquito. Ustedes ayudan mucho con la regla para que quede bien trasladada. Muy bien, y de esa manera tendríamos el rectángulo con las dos asíntotas que nos ayudan de guía para dibujar la hipérbola. La hipérbola, recuerden que es horizontal, entonces los vértices estarían ubicados en estos puntos. Desde ahí voy a dibujar la primera curva. Ahí la tendríamos la primera curva y la segunda curva de esta manera. Ok, siempre muy pegadito a las asíntotas. De ahí podemos identificar los vértices. Por ejemplo, acá este primer vértice que tendría coordenadas menos 2,2. También voy a dibujarlo un poquito más arriba para que me dé el espacio para ubicar los focos. El vértice 1 va a ser menos 2,2, perdón. El centro, que ya lo teníamos, que era 1,2. El otro vértice, que precisamente es 4,2. Muy bien. En el caso de los focos, el foco, vea que la distancia C nos dio 5. Entonces serían trasladar de acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tendríamos un foco. Vamos a llamarle a ese foco 2. Foco 2 con coordenada 6,2. Y por acá más o menos nos va quedando las 5 unidades para el foco 1, que sería coordenadas menos 4,2. Y así tendríamos dibujada la asíntota, ya que es generada a partir de una ecuación cuádrica de dos variables y llegando a la canónica para poder representar la curva completamente. Continuamos con otra de las figuras. La última figura que he hecho es la parábola. En este caso vamos a identificar varios tipos de parábolas. Hay parábola vertical, sin embargo puede tener dirección hacia arriba, puede tener dirección hacia abajo, que en su momento, como ya ustedes conocen la parábola, puede ser lo que llamaríamos como cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Algunos términos también van a encontrar que hacia arriba se le llama convexa y hacia abajo se le llama cóncava. Bueno, una manera de identificarla, inclusive diferenciarla de la elipse y de la hipérbola, es precisamente que no las dos expresiones vienen al cuadrado. Vean que aquí tenemos y menos y sub 0 igual a x menos x sub 0 elevado a la 2. Y abajo vamos a tener una constante que es 4 por un valor p. ¿Ok? Para identificar en la figura a qué nos vamos a referir a ese valor p. Bueno, el p va a estar relacionado a lo que llamamos más menos c. Recuerden que C sigue siendo el foco y en este caso la distancia a la que se encuentra el foco a cualquier punto de la parábola va a ser la distancia que hay de ese punto a una recta que vamos a llamar directriz. Precisamente el punto se puede seguir trasladando por acá, que la distancia de él al foco va a ser la misma hacia la directriz. La directriz es una recta que de hecho nos sirve como de parámetro para identificar esa distancia. Y la curva va a tener su abertura correlacionada precisamente a esa directriz. No vamos a hacer el dibujo totalmente exacto, pero sí al menos un dibujo que tienda a comparar muy bien los resultados y esté muy bien identificados los vértices. En el caso de que x menos x sub 0 esté elevado al cuadrado, observen que las parábolas se van a hacer verticales. ¿Ok? ¿Cuándo hacia arriba? Bueno, si ese valor p es positivo. ¿Y cuándo hacia abajo? Si ese valor p va a ser negativo. Vean, observen ahora en la parábola horizontal. Precisamente, ahora tenemos y menos y sub 0 elevado al cuadrado. También vamos a hablar de un valor p multiplicado por 4 en el denominador. Y si ese valor p es mayor que 0, vean que va en dirección hacia el eje positivo de x. Y si es negativo, va en dirección
hacia el eje negativo X. Siempre con el foco dentro de la curva, por decirlo así, como dentro de la curva, o sea, como que tiende a comerse la curva del foco, y la directriz al otro lado. Y por acá el vértice. Acá no hablamos tanto de centro. Muy bien, vamos a tomar una ecuación y vamos a completarla precisamente para generar la ecuación canónica de una parábola. Bueno, en este caso, si nos vamos a la expresión que está elevada al cuadrado, voy a dejar acá un cuarto, tenemos x a la 2 menos 2x, y lo que ocuparíamos es un más 1. Bueno, más fácil acá nos queda descomponer el 5 en 1 más 4, precisamente para poder generar acá el producto notable. De esa manera tendríamos y igual a un cuarto multiplicando a x menos 1 al cuadrado. Y recordemos que un cuarto, de hecho multiplica este 4, nos daría un más 1. Si ese 1 lo podría mandar a restar a la y ya tendría la expresión en su forma canónica, que es x menos 1 y abajo sobre 4. Ok, aquí la intención es identificar primero el vértice de la parábola. Bueno, el vértice de la parábola siempre de la misma manera, primero el valor x y y, que en este caso sería 1 y 1. Muy bien, el valor p, que en este caso sería el número que esté multiplicando acá debajo a 4 por p, y en este caso podemos hacer una pequeña igualdad de que 4p debería ser igual a 4 y evidentemente p es 1. ¿Ok? De paso es positivo. Y observen además que x menos 1 está al cuadrado. Entonces la parábola va a ser vertical. El p mayor que 1, el p, perdón, igual a 1, mayor que 0, nos la va a hacer vertical y hacia arriba. Entonces vamos a ubicar primero el vértice. El vértice sería el punto 1,1, que precisamente nos quedaría acá. La parábola ya va a quedar hacia arriba. Como es un bosquejo nada más de una parábola, podemos dibujarla de una vez, porque ella nos lleva como asíntotas, como si lo hacía la hipérbola y que era más fácil de dibujar. Pero sí es importante trazar lo que sería la directriz y el foco. Muy bien, el foco, recuerden que P nos indica la distancia a la que se encuentra el foco, que sería una unidad aquí hacia arriba. Aquí tendríamos el foco. Podemos ponerle inclusive las coordenadas. Ese foco tiene coordenadas 1,2. Bueno, el vértice tenía coordenadas 1,1. Y la directriz, que es la que voy a trazar horizontalmente. Vamos a trazarla horizontalmente. Vamos a hacer color también rosado para que se identifique. Por aquí tendríamos la directriz, que también se encuentra en la unidad. Entonces recuerden que la idea es eso, que haya a partir del vértice, que fue el que identificamos acá, P sea para abajo la distancia y P para arriba, para identificar el foco y para identificar la directriz. Y listo, y ahí tenemos la parábola. ¿Okay? Vamos a trabajar con esta otra ecuación también. Vamos a tratar de generar una parábola horizontal. Acá voy a completar también, bueno, tenemos el 8x igual al y al cuadrado menos 4y. Para completar cuadrados ocuparíamos un más 4. Bueno, y descompongamos el 9 y otra vez tendremos un 5 por ahí, de 4 más 5 que es 9. Acá tendríamos la fórmula, ¿verdad? Que precisamente sería un y menos 2 al cuadrado. Tendríamos entonces un y menos 2 al cuadrado. Y el 5 que nos sobra vamos a mandar a restarlo acá. 8x menos 5. Okay. De esa manera, para descomponer allá totalmente, voy a sacar a factor común el 8. Para tener, de hecho, x menos 5 octavos. Y poder mandar ese 8 precisamente a dividir al y menos 2 al cuadrado. Recuerden que la idea es que haya un 4p en el denominador de la expresión que tenemos al cuadrado. Entonces aquí tendríamos un 8 dividiendo. Muy bien. De esa manera identificamos primero el vértice. El vértice sería 5 octavos, 2. El p, si tomamos a 8 y lo igualamos a 4p, que es el denominador, nos daría
2, es decir, nos da positivo. Ya habíamos identificado que la parábola iba a ser horizontal. Bueno, el centro no, en este caso el vértice, lo vamos a ubicar en 5 octavos, 2. 5 octavos son más o menos como 0,625, un número muy cercano a 1, y con 2 el puntillo más o menos nos iría ubicando como por acá. Por ahí podríamos tener el punto 5 octavos, 5 octavos, 2. Muy bien. La parábola ya hemos dicho que era horizontal, entonces prácticamente que podemos dibujar la curva. Recuerden que es un bosquejo aproximado. Lo que sí voy a ubicar va a ser el foco, debido a que me tengo que mover 2 unidades a partir de este valor, ¿recuerden? Que serían 2 unidades a partir de 5 octavos. Si hacemos precisamente la suma de 5 octavos más 2, vamos a obtener 21 octavos. Entonces de ahí, y 21 octavos en decimales son aproximadamente 2,65, nos ubicaríamos como por acá. Ahí vamos a tener el foco. Okay, el foco que va a ser el par ordenado, 25 octavos, 2. Y la directriz se supone que son de los 5 octavos también que tenemos acá, 2 unidades hacia atrás. Ahí haríamos más bien la resta de 5 octavos menos 2. Que eso nos daría menos 11 octavos, que son aproximadamente menos 1,375, más o menos por aquí. Y aquí tendríamos el punto. Y ahí tendríamos los menos 11 octavos. Okay, no voy a trazar, más bien aquí lo que tenemos que trazar es la recta. Vamos a trazar la recta. Más o menos una recta ahí que sirva de directriz. Y esa recta es la recta x igual menos 11 octavos. Entonces recuerden que la idea es ubicarse acá en el punto del vértice, tirar 2 unidades hacia acá y 2 unidades hacia acá. Acá fue un poco más incómodo por el hecho de que el valor nos diera en un número racional no entero. Pero sin embargo podemos hacer las restas fácilmente y poder identificar los puntos donde estaría ubicado. Por ejemplo, acá el foco y acá la directriz. ¿De acuerdo? Muy bien, de esta manera los invito ahora a resolver diferentes ejercicios. Aquí les propongo 8 ejercicios donde tienen elipses, tienen circunferencias, hipérbolas, parábolas, de todas las figuras. Les indico eso sí, no la figura como respuesta, pero sí los elementos que identifican en general a la figura. Para que construyan todas, la dibujen y estamos para servirle cualquier duda posteriormente. Que estén muy bien.